En la antigua tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job. Este hombre no era común. Su vida estaba marcada por una devoción excepcional y una fe inquebrantable. Era conocido en toda la tierra por su rectitud y fe inquebrantable en Dios. Su nombre resonaba en los corazones de aquellos que buscaban un ejemplo de verdadera piedad. Job fue bendecido con una gran familia, una familia que era su orgullo y alegría. Sus hijos e hijas eran su tesoro más preciado, abundante riqueza y una reputación de integridad. Sus tierras eran vastas y sus rebaños innumerables, un testimonio de su éxito y bendiciones. Era un hombre de gran sustancia, tanto material como espiritualmente. Su riqueza no solo se medía en bienes materiales, sino también en la profundidad de su fe. Su vida era un testimonio de su piedad y era tenido en alta estima por todos los que lo conocían. La gente lo respetaba no solo por su riqueza, sino por su carácter y su devoción. Los días de Job estaban llenos de las alegrías de la familia y la satisfacción de una vida vivida de acuerdo con la voluntad de Dios. Cada día era una oportunidad para agradecer y celebrar las bendiciones recibidas. Era un esposo y padre devoto, y sus hijos eran una fuente de gran orgullo y felicidad. Su hogar era un lugar de amor y devoción, donde cada miembro de la familia se sentía valorado y amado. Sus rebaños eran vastos, un símbolo de su prosperidad. Cada animal en sus tierras era una prueba de su éxito y de las bendiciones que había recibido. Job estaba contento con sus bendiciones, siempre consciente de la fuente de su buena fortuna. Sabía que todo lo que tenía era un regalo de Dios y vivía en constante gratitud. A pesar de su riqueza material, Job nunca olvidó la importancia de la riqueza espiritual. Para él, la verdadera riqueza residía en su relación con Dios y en su capacidad para vivir una vida de fe. Era un hombre de profunda fe e inculcó en sus hijos la importancia de honrar y obedecer a Dios. Les enseñó a valorar la espiritualidad por encima de todo. Job entendía que la verdadera riqueza no residía en las posesiones, sino en su relación con lo divino. Esta comprensión guiaba cada una de sus acciones y decisiones. Vivió una vida de gratitud, siempre reconociendo la mano de Dios en su vida. Cada día era una oportunidad para agradecer y para vivir de acuerdo con los principios divinos. Todos los días, Job se levantaba temprano y ofrecía sacrificios a Dios, buscando perdón por cualquier maldad, tanto la suya como la de su familia. Este ritual diario era una muestra de su devoción y su deseo de vivir en rectitud. Entendía la importancia de la humildad ante Dios y vivía su vida en consecuencia. Su humildad era una parte integral de su carácter y de su relación con lo divino. La piedad de Job no era un espectáculo para los demás. Era una parte integral de quién era. Su fe era auténtica y profunda, y no buscaba la aprobación de los demás. Vivía su fe todos los días, y sus acciones servían como ejemplo para todos los que lo conocían. Su vida era un testimonio viviente de la devoción y la rectitud, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Sin que Job lo supiera, su fe inquebrantable se había convertido en el tema de una apuesta celestial. En los reinos celestiales, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan, la vida de Job se convirtió en un campo de batalla espiritual. Un día, mientras los ángeles se reunían ante Dios, Satanás apareció entre ellos. Este no era un encuentro ordinario. Era un momento cargado de tensión y significado. Dios, en su infinita sabiduría, señaló a Job como ejemplo de un hombre justo. Job era conocido por su piedad y su devoción inquebrantable a Dios. Un modelo de virtud en un mundo lleno de imperfecciones. Sin embargo, Satanás, el acusador, desafió la evaluación de Dios sobre el carácter de Job. Con una voz llena de desprecio, cuestionó la sinceridad de la devoción de Job. Insinuó que la piedad de Job era simplemente producto de su cómoda vida. Según Satanás, la fe de Job no era más que una fachada, sostenida por las bendiciones materiales que había recibido. Satanás argumentó que si Job experimentara verdaderas dificultades, seguramente abandonaría su fe. Afirmó que la devoción de Job era superficial y que cualquier hombre, enfrentado a la adversidad, renunciaría a su fe. Afirmó que la devoción de Job era superficial, motivada por la autopreservación y las bendiciones que recibía. Satanás estaba convencido de que, al quitarle sus posesiones, Job revelaría su verdadera naturaleza. Este desafío golpeó el núcleo mismo de la integridad de Job
cuestionando la profundidad de su fe. La acusación de Satanás no solo era contra Job, sino también contra la justicia de Dios. Dios, confiado en la devoción inquebrantable de Job, permitió a Satanás probarlo, pero con ciertas limitaciones. Dios sabía que la fe de Job era genuina y que resistiría cualquier prueba. Dios permitió a Satanás despojar a Job de sus posesiones y sus hijos, pero le prohibió hacerle daño físico. Esta era una prueba de la verdadera naturaleza de la fe de Job, una prueba que pocos podrían soportar. Era una prueba de proporciones inimaginables, diseñada para revelar la verdadera naturaleza de la fe de Job. Job se encontraba solo, enfrentando una pérdida inimaginable y un dolor profundo. El escenario estaba listo para un drama cósmico, con Job como el protagonista involuntario. Sin saberlo, Job se convirtió en el centro de una batalla espiritual entre el bien y el mal. La apuesta entre Dios y Satanás no era un juego, sino una profunda exploración de la naturaleza humana y los límites de la fe. Era una prueba de la resistencia del espíritu humano y de la verdadera devoción. Planteaba preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento, la existencia del libre albedrío y el misterio de la divina providencia. ¿Por qué sufren los justos? ¿Es la fe verdadera solo cuando no se ve recompensada? Job, sin darse cuenta de las fuerzas celestiales en juego, estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de su vida. Su fe, su devoción y su integridad serían puestas a prueba como nunca antes. Las consecuencias de esta apuesta divina fueron rápidas y devastadoras para Job. En un abrir y cerrar de ojos, su vida se transformó en un torbellino de tragedias y pérdidas inimaginables. Los mensajeros llegaron en rápida sucesión, cada uno con noticias de una tragedia inimaginable. La rapidez con la que se sucedieron los eventos dejó a Job sin aliento, incapaz de procesar una calamidad antes de que llegara la siguiente. Primero, se enteró de que sus bueyes y burros habían sido robados y sus sirvientes asesinados. Estos animales eran una parte crucial de su sustento, y la pérdida de sus sirvientes, personas que habían trabajado a su lado durante años, fue un golpe devastador. Luego llegó la noticia de que sus ovejas y sus pastores habían sido consumidos por fuego del cielo. Este fuego misterioso y destructivo no solo acabó con su ganado, sino que también se llevó la vida de aquellos que cuidaban de ellos. Mientras Job lidiaba con estas pérdidas, otro mensajero llegó con la noticia de que un viento poderoso había destruido la casa de su hijo mayor, matando a todos sus hijos que estaban reunidos allí. La magnitud de esta tragedia era inimaginable, perdiendo a todos sus hijos en un solo golpe. En un solo día, el mundo de Job se había puesto patas arriba. Había perdido todo lo que apreciaba, su riqueza, su sustento y, lo más trágico, todos sus hijos. La vida que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó ante sus ojos. El dolor de estas pérdidas era insoportable. Job se encontraba en un abismo de desesperación, su corazón roto por la magnitud de su sufrimiento. Job rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza en señal de luto y cayó al suelo, abrumado por el dolor. Estas acciones eran expresiones tradicionales de duelo profundo, reflejando la intensidad de su angustia. Sin embargo, incluso en las profundidades de su desesperación, no maldijo a Dios. A pesar de su sufrimiento, mantuvo su fe y su integridad. En cambio, pronunció las palabras ahora icónicas: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Estas palabras reflejan una aceptación profunda y una fe inquebrantable en la voluntad divina. Este acto de profunda fe frente a un sufrimiento inimaginable es un testimonio de la profundidad del carácter de Job. Su capacidad para mantener su fe en medio de tal adversidad es verdaderamente notable. Se negó a dejar que su dolor se convirtiera en amargura o resentimiento hacia Dios. En lugar de eso, encontró una manera de aceptar su sufrimiento con gracia. En cambio, eligió aceptar su destino, reconociendo la soberanía de Dios incluso en medio de su propia devastación. Esta aceptación no solo mostró su fe, sino también su increíble fortaleza y resiliencia.